seguir entonces con la parte teórica y toda esta segunda parte que ya habíamos tiene que ver más con reactantes de fase aguda, sustancias que tenemos en nuestro organismo, los llamados autacoides, y vamos a ver cómo es que pueden ser utilizados desde el punto de vista, o son utilizados desde el punto de vista farmacológico. ¿Ya? Entonces, estos dos temas que vienen a continuación van a ser relacionados a los autacoides. ¿Qué son los autacoides? Son sustancias químicas de una naturaleza que varía dependiendo cuál sea la sustancia. Porque algunos son péptidos, otros derivan de aminoácidos, otros son grasas, de composición, así es que es muy variable, ¿no? Dependiendo cuál sea. Pero hay cosas en común en ellos. Son endógenas, sustancias endógenas, no son realmente neurotransmisores ni hormonas, por eso es que van en un capítulo aparte. Su acción es autocrina paracrina, es decir, actúan sobre sí mismos en las células o sobre las células vecinas, ¿no? Una hormona actúa a distancia, ¿no? A diferencia de ellos, las hormonas, estas son autocrinas o paracrinas. ¿Y cuáles son? La serotonina, que la van a ver en prácticas, los leucotrienos, que lo vamos a ver ahora, igual que el factor plaquetario, las endotelinas y el óxido nítrico, que vamos a ver en este orden, las quiminas como la bradicimina y la histamina, que la van a ver también en prácticas. Todos ellos son autacoides y vamos a desarrollarlos ahora conforme van a ser primero las endotelinas y el óxido nítrico con el factor plaquetario y luego los leucotrienos. ¿De acuerdo? Vamos a empezar, fíjense, el factor activador de plaquetas, también llamado PAP, según se y este factor activador plaquetario tiene que ver con la agregación plaquetaria. Cuando hay un daño en el tejido, las plaquetas se agregan para poder reparar, ¿no? Y eso va a generar la degranulación de las mismas. Este factor va a estar en las membranas, de donde va a ser liberado cuando hay una lesión, un daño, por ejemplo, a la pared. Es así que derivan de los fosfolípidos de membrana, de los neutrófilos, los linfocitos, los basófilos, el endotelio y las mismas plaquetas, es decir, una amplia distribución. ¿Qué hace el factor activador plaquetario? Provoca vasoconstricción y broncoespasmo. Es decir, cualquier situación que ellos estimule puede generar vasoconstricción y broncoespasmo. 1000 veces más potente que la histamina. Aumenta entonces la permeabilidad vascular, es decir, aumenta el proceso inflamatorio a ese nivel. ¿Ya? Lógicamente, al ser un reactante de fase aguda, proinflamatorio, genera un incremento de la quimiotaxis, de la granulación de los leucocitos, aumenta la formación de más reactantes de fase aguda, es decir, está relacionado directamente al proceso de inflamación. ¿No? No muy utilizado el factor activador plaquetario ni como estimulante ni como supresor en farmacología, ¿no? Más es algo secundario, como vamos a ver, a otros usos. Los conceptos de envejecimiento han variado a través del tiempo y hay muchos. Envejecemos en la medida que lo hace nuestro endotelio. Fíjense, ya desde los años 50 se hablaba de la presencia del endotelio y que este podría generar o puede generar sustancias que se derivan del endotelio, son las llamadas endotelinas, ¿no? ¿Qué son las endotelinas? Es otro autacoide. No es una hormona, no es un segundo mensajero, es especial. No es más que una sustancia peptídica producida en el endotelio
la parte interna de los vasos sanguíneos por mucho tiempo ha sido estudiado. Es más, existen ahora sociedades de endotelios, libros completos que hablan sobre el endotelios. Pues este es un órgano. Miren el tamaño que tiene, un poder equivalente a 6 canchas de tenis. Un adulto de 70 kilos. Pesa más o menos 1,5 kilos. Casi 1 kilo. Es una masa celular compuesta por 1 trillón de células. Entonces, no es tanto por la cantidad de células que tiene, sino por los efectos cualitativos que representa el endotelio. Nos vamos a revisar. Produce endotelinas, que es el tema en farmacología. ¿Cómo se sintetizan las endotelinas? A partir del gen de endotelina humana en el cromosoma 6, con una serie de procesos llegan hasta preendotelina, y esta, por una enzima convertida en endotelina, genera la endotelina de 21 aminoácidos. Una sustancia activa. ¿Qué tipos de endotelina existen? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Casi siempre se catalogan así, ¿no? Se especifican algunas sustancias. La 1, miren, se produce a nivel del endotelio vascular, lo más común, en los astrocitos, en las neuronas. A nivel renal, en el glomérulo, en las células de Sertoli. Es la más abundante. La 2 en los riñones del intestino y la 3 en el sistema nervioso. Y si existe una sustancia, va a tener un receptor. Tenemos los receptores de proteína A, B y estos dos van a constituir, según su afinidad, las características de lo que vamos a analizar. Entonces tenemos 3 endotelinas, 2 receptores. El A tiene mayor afinidad por diferentes endotelinas, pero en orden de frecuencia, primero por la endotelina 1. En cambio el B tiene igual afinidad por las 3 endotelinas. ¿No? ¿Qué hace la endotelina 1, que es la más abundante, que actúa más sobre el receptor A? ¿Qué pasa cuando actúa sobre ese receptor? ¿Qué produce? Aumenta la concentración de calcio, es decir, ingresa calcio a la célula o se libera calcio de los depósitos intracelulares. ¿Y qué pasa si entra calcio a la célula endotelial? Aumenta la contracción del músculo liso, o sea, genera vasoconstricción, ¿no? Vasoconstricción. Los autacoides, todos, tienen un efecto fugaz. Actúan y desaparecen el efecto. ¿Qué hace entonces endotelina sobre el receptor? Endotelina 1 sobre el receptor A, produce vasoconstricción de forma fugaz. Es el principal efecto. ¿Qué factores estimulan la endotelina? La formación de endotelina. De hecho, todos los que tengan que ver con procesos inflamatorios. Fíjense, la presencia de interleuquina 1, y que esta es también llamada tirógena, es la que genera fiebre, con la alteración del hipotálamo, del termostato. El factor de crecimiento transformante beta, aldosterona y vasopresina, presentes en procesos inflamatorios, o en reparación, o en lesiones. Y los factores que inhiben la endotelina, el óxido beta, que va a ser, como vamos a ver, todo lo contrario. ¿No? Muy bien. Hasta ahí todo fisiología. Pero la endotelina tiene su importancia principal porque es la sustancia vasoconstrictora más poderosa que existe. Más poderosa sobre todo. ¿Y qué hace en nuestro organismo? La presencia de niveles altos de endotelina. ¿Qué hay en el aparato cardiovascular? Es un efecto hipotrópico positivo. A nivel de los vasos sanguíneos genera vasoconstricciones. Aumenta la presión arterial.
pasa en el aparato respiratorio? Produce vasoconstricción y altera el intercambio gaseoso. ¿Y esto qué tiene que ver con la patología en el aparato respiratorio? Que puede generar o puede ser parte de la formación de la hipertensión pulmonar. De la hipertensión. ¿Qué va a ser, o vamos a ver, el principal uso farmacológico al bloquear el sobre los riñones? Produce vasoconstricción de la arteriola ferina, ¿no? Baja la tasa de filtración renal. Y sobre el sistema endocrino aumenta la producción de aldosterona, angiotensina 2 y vasopresina. Entonces, me servirá, ustedes saben, respóndame, servirá que le demos endotelina a un paciente. ¿Para qué? ¿Para qué le haremos? Para subir la presión arterial con todos estos efectos. No. Sin embargo, nos podría servir haciendo lo contrario, bloqueando. ¿Sí? Hay una sustancia que puede inhibir la endotelina que es el fosforamidón, que está en el proceso de formación de endotelina. Sin embargo, es muy tóxica, por eso ya no existe. Entonces, ¿qué fármacos sí existen? Los bloqueadores de los receptores. Los bloqueadores del receptor A y del receptor B. Tenemos los fármacos inespecíficos, que como su nombre lo dice, van a inhibir a ambos receptores, al A y al B. Ahí tenemos al bosentan, que es de los más utilizados. ¿En qué enfermedad? En hipertensión pública. ¿No? En hipertensión pública. Y un inhibidor selectivo del receptor A, más moderno, más caro también, el ambrisentan. Ya lo tenemos disponible, pero todavía hay prueba en el mercado, ¿no? Que no aparezca el más utilizado, bosentan, hipertensión pulmonar primaria. Entonces, bosentan es un fármaco sintético, genera vasodilatación pulmonar, ¿sí? Ya sabemos por qué. Entonces el paciente va a mejorar su cuadro de hipertensión. ¿Qué pasará con el corazón si hay hipertensión pulmonar? Fíjense. Produce crecimiento del ventrículo izquierdo o derecho. Derecho. Puede generar hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Y eso qué va a llevar después? Derecha llegando, pues. Derecha. Derecha. Del pulmón del corazón. Y al final el paciente se hincha, produce confusión de paz. Y todo el cuadro de efectos. Este tratamiento bioral, según las propiedades plasmáticas, 98%. Se metaboliza en el hígado. Y tiene un tiempo de 5 media de 5 meses. Se da cada 12 meses. Pero tiene efectos adversos. ¿Qué hace? Puede elevar las transaminasas. Si se eleva 3 veces las transaminasas, hay que suspenderlo. Contraindicado en gestantes, muchos fármacos, casi todos. Disminuye la eficacia de los anticonceptivos orales. Es un efecto propio del fármaco, directo. No hay una cuestión fisiopatológica especial. Vienen en tabletas de 62.5 miligramos y 125 miligramos. ¿Para qué sirve? Para tratar la hipertensión arterial pulmonar o hipertensión pulmonar. ¿Ya? Entonces, hemos hablado de los alcaloides. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? La serotonina, la dopamina. Escuchen bien, concéntrense. Serotonina, la histamina, las endotelinas, oxígeno, ¿ya? Y hemos empezado a hablar de las endotelinas. ¿Cuántas endotelinas hay? 3. ¿Cuántos receptores? 2.
¿Cuál es la predilección de la proteína 1 más por el receptor A? Y de los fármacos, que hay fármacos inespecíficos que bloquean los receptores de insulina, hemos visto dos. El bosentan, que es inespecífico, bloquea los dos receptores. Y el ambrisentan, que es específico para el receptor A. ¿Para qué sirven estos fármacos? Muy bien. Veamos lo contrario, el óxido nítrico. Antes, hace muchos años, 30 años, le llamaban al óxido nítrico el factor relajante derivado del endotelium, porque generaba relajación de sus poros. Hasta que ya se encontró su fisiología y se le dio a llamar óxido nítrico. Vamos a revisar. En el año 98 se les otorgó el premio Nobel de Medicina y Fisiología Kurzweil, Iñarro y Murray por sus contribuciones al descubrimiento del modo de acción del óxido nítrico. Premio Nobel. Ya ustedes han visto que hay agua con óxido nítrico, alimentos con óxido nítrico, productos con óxido nítrico, ya dándole demasiadas atribuciones al óxido nítrico. Lo que como vamos a ver son muchas huellas. Es un regulador del sistema nervioso, cardiovascular, del sistema inmune, y que existen factores relacionados a él en la fisiología que van a intervenir directamente en la regulación del tono vascular. Lógicamente, óxido nítrico y endotelina van a tener una oposición, pero una regulación ambos para que no se exceda uno ni otro, se autorregula. Y miren cómo a partir de L-arginina, a partir de una óxido nítrico sintetasa, va a generar formación de óxido nítrico más L-citrulina, que va a activar la vía del PLC, lo cual va a llevar a vasodilatación. Por esto ganaron el premio Nobel. Claro, parece fácil, pero fueron años de investigación. Que todos sabían que había algo ahí que relajaba el endotelium, pero no sabían cómo decirlo. Hasta que ellos lo hicieron, ¿no? ¿Y qué situaciones pueden llevar a que haya esa respuesta? Estrés, agonistas inflamatorios, situaciones que generen estrés en la célula y que nuestro cuerpo reacciona, ¿no? Responde. Esto también va a llevar a liberación de otros alcaloides también. El óxido nítrico es el que pone ya tranquilos, ¿no? Se contrapone a los efectos, sobre todo vasoconstrictores como las endotelinas que hemos visto. La formación desde arginina, L-citrulina, de óxido nítrico con la óxido nítrico sintetasa. ¿Y quiénes estimulan la producción de óxido nítrico? La penicilina, serotonina, histamina, sustancias estimulantes no inflamatorias. Hay tres isoformas de la óxido nítrico sintetasa: la NOS1, que se encuentra en el sistema nervioso central, la 2 y 3 en los vasos sanguíneos. La 2 es inducible y la 3 es constitutiva, es decir, está en la célula siempre, y es la más importante. La óxido nítrico sintetasa. Por mucho tiempo se investigó si el óxido nítrico solo estaba en nuestro cuerpo o si podíamos conseguirlo de fuera. Y se encontró que sí, y de ahí viene su fármaco. Podemos producir artificialmente óxido nítrico al administrar. Por ejemplo, nitroproducir con sodio. Es un fármaco antihipertensivo en emergencias hipertensivas. Cuando viene un paciente con 200 sobre 100 de presión, con cefalea, con compromiso neurológico, podemos dar nitroproducir con sodio. O nitroglicerina, los cuales son llamados donadores de óxido nítrico.
actúa en la célula, luego habíamos hablado del TMP cíclico. Al ser producido, va a generar relajación del músculo lisomuscular y por ende vasodilatación. ¿Y qué ocurre en los vasos sanguíneos? ¿Qué hacía la endotelina? ¿Qué hacía nosotros hemos visto? Aumentaba la entrada de calcio. Este disminuye. Se inhibe los canales de potasio, se inhibe la fosfatasa de cadena mediana de miosina, lo cual relaja al final el endotelio y se produce vasodilatación. Como les decía, debe existir un equilibrio entre el óxido nítrico y las endotelinas. No debería estar uno más que el otro, ¿no? Pero si uno se eleva, el otro también, para encontrar ese equilibrio. La función endotelial se va a ver correcta si existe un balance entre ambos, ¿no? Si este balance falla, es lo que se llama, y ustedes pueden googlear o buscar por todo lado, la llamada disfunción endotelial. Casi siempre en nuestro organismo, cuando estamos en constante movimiento y actividad, todo nuestro metabolismo va un poco más hacia arriba que hacia abajo. Por eso suele predominar el efecto de las endotelinas. No en exceso, obviamente, ¿no? Y si este óxido nítrico es degradado, ¿a qué va? Al dióxido de nitrógeno y óxido nitroso. Hay elementos, sustancias que pueden ir contra el óxido nítrico. Sí, por ejemplo, los aniones superóxidos, que son sustancias derivadas de oxígeno que pueden generar radicales libres de oxígeno y generar daño. Por eso, un paciente no puede estar hospitalizado y con oxígeno y que sature 100% y que en sangre tenga más de 100 milímetros de mercurio de oxígeno. No, ¿sí? El oxígeno también puede ser dañino. Cuidado con eso. Inhibe el óxido nítrico y lo convierte en peróxido nítrico, el cual es tóxico para la función endócrina. Esta enzima, superóxido dismutasa, inhibe al anión superóxido. ¿Okay? Por eso que allí que muchos alimentos, aguas, cosas que consumimos, lo han relacionado mucho al óxido nítrico. Pero hay un agua que he visto que dice con óxido nítrico. ¿Será cierto o no será cierto? El glutatión es el protector por excelencia del óxido nítrico. Ahora, googleen, a ver, ustedes están consultando. ¿Qué alimentos tienen glutatión? Porque ese es, ¿cuál? Verduras, ¿no? Verduras. Mientras más verdes, más glutatión. Y esto le hemos puesto que a los cereales, a la leche, para tratar de proteger la óxido nítrico. Y fíjense cómo hay enfermedades como la diabetes y la aterosclerosis que disminuyen la reserva de glutatión. O sea, generan daño oxidativo, daño endotelial intestinal. Lógicamente, estamos hablando todavía de fisiología. Pero ya se dan cuenta que si no entendemos eso, no entendemos lo siguiente, que son las acciones farmacológicas. Si las endotelinas producían vasoconstricción, el óxido nítrico que hará, vasodilatación, todos los pulmones, vasodilatador pulmonar, ¿no? Mejora la oxigenación, mejora la hipertensión pulmonar. En las plaquetas, disminuye el factor activador plaquetario, la adhesión, la agregación y la trombosis. En la aterosclerosis, inhibe la LDL, inhibe la oxidación de LDL. En el cerebro, libera neurotransmisores excitatorios, en concentraciones altas, el tratamiento puede producir daño.
en la inflamación. En articulaciones favorece la inflamación y aumenta la síntesis de proteínas. Es decir, dependiendo de dónde actúe, vamos a tener cierto grado de benéfico, pero no el nocivo. Por eso no es que tenemos que tener opciones que juega a 1000, sino que esté en un balance con las enfermedades. ¿Qué pasa en la periferia? Y aquí viene uno de los usos que fueron un poco accidentales del óxido nítrico. El óxido nítrico aumenta la concentración del GMP ciclo que produce vasodilatación y es degradado por esta enzima que es la fosfodiesterasa. Sucede que hicieron un estudio con un medicamento que inhibía la fosfodiesterasa para que más oxígeno. Y en teoría uno decía, bueno, vamos a tener un efecto cardíaco, ¿no? Vascular, favorable a los hipertensos, a los diabéticos, a los mayores. Pero cuando estaba estudiando el efecto, los pacientes o las personas del estudio, varones, empezaron a reportar un efecto, todos, que era erección. ¿Qué pasaba? El medicamento que se estaba estudiando era sildenafil, que inhibe la fosfodiesterasa, lo que hace que aumente la concentración de óxido nítrico, pero más a nivel periférico. Y se empezó a usar para los usos actuales, ¿no? Impotencia sexual. Y fue que el laboratorio algo está mejor y cambió el giro del estudio. Ya no para uso cardíaco, sino para uso sexual. Salió el Viagra. Así es el uso, ¿no? Pero si sirve para esto, también servía para la hipertensión pulmonar. Hay pacientes en el hospital que están con hipertensión pulmonar, por ejemplo, fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar, y les recetamos Viagra. Y el doctor dice, ¿cómo le va a Viagra? ¿Qué les pasa? Entonces hay que explicar. Ustedes también tienen que entender por qué ese efecto. ¿Sí? A nivel periférico tiene uno, pero otro a nivel cardiovascular pulmonar. Sin embargo, cuidado, puede producir paro cardíaco y si ven diabéticos a nivel nervioso y comprimirlo con la glucosa. Peor, viene un paciente mayor, 80 años, ¿no? Quiere tomar Viagra, pero el señor también toma nitroglicerina, otros vasodilatadores. Toma los sartán, los neuroquinos, que son para la presión arterial. Y encima toma Viagra. Y se muere. Entonces, ¿qué pasó? Se produjo mucha vasodilatación y convulsión severa. No le llegó sangre al cerebro, al corazón y colapso. Entonces, si bien es cierto, es un medicamento que tiene ese efecto, también puede tener un efecto sumatorio a otros fármacos que hacen algo similar, ¿no? Como los hipertensores, los vasodilatadores, los fármacos contra situaciones cardíacas. Y ahí la importancia de que no es un fármaco no debería ser un fármaco de venta libre. Han salido nuevos como el Cialis, que tiene menos efectos cardíacos, que es sildenafil, que es el Pagalantina. Y este en el mercado, un poquito más caro también, pero con menos efectos cardíacos, porque más seguro. ¿Sí? Entonces, hemos visto endotelinas y hemos visto óxido nítrico, la lista de los antacoides y qué es lo que hace cada uno de ellos desde el punto de vista fisiológico, pero sobre todo es el uso de fármacos. ¿Preguntas? ¿Experiencias? ¿Has visto alguna vez un paciente con hipertensión pulmonar? A nivel general, endotelinas y hipertensión pulmonar. Óxido nítrico, hipertensión pulmonar. Como fármaco. Que no existe, no puedo tomar un óxido nítrico para sentirme mejor. No.
Así que pueden ser alimentos que tengan glutano, espinaca, brócoli, verduras, ¿no? Más verduras, ¿no? Bueno, y el uso del diablo. De hecho, por ahí va una pregunta, ¿no? Preguntas. Otro tema. ¿No? Entonces empiecen a trabajar desde ahora, ya llevan mucho tiempo. Moverse no, ya saben lo que se trabaja y sean creativos. Pero tiene que ser el mismo día todos. Vamos a hablar ahora de las prostaglandinas y los leucotrienos. Y hemos dicho de los antacoides que son, ¿sí? Las prostaglandinas. Yo les voy a pasar las diapositivas. Fisiología primero. ¿De dónde vienen las prostaglandinas? En realidad su nombre parece que habla de la próstata como glande. Es que fueron los primeros lugares donde se evidenció. Y quedó el nombre. Pero las prostaglandinas, parte de los lípidos de membrana, como muchos que lo hemos visto, ¿no? Hasta ahora, por el factor activador planetario. Principalmente de las fosfetanolamina. Una injuria celular, procesos que se den biológicos, maduración, crecimiento, ingreso de calcio, estimulan la producción de prostaglandinas. Y estas prostaglandinas van a seguir una línea principal. Uno es de la 5-lipoxigenasa y el otro de la ciclooxigenasa. ¿Recuerdan eso? Fisiología bioquímica. Entonces, una primera vía es de la ciclooxigenasa. Todavía no estamos hablando de farmacología. Pero considero necesario que siempre estudien fisiología. Se van a generar una serie de prostaglandinas. Como la prostaglandina G2, que es la primera prostaglandina, luego la H2, luego la E2, F2, tromboxanos A2 y el D2. Todas tienen un subíndice 2 porque el ácido araquidónico que tiene 20 carbonos tiene dos dobles enlaces. Y la vía de la 5-lipoxigenasa, principalmente los leucotrienos. La ciclooxigenasa tenemos la COX-1 que es la constitutiva y la COX-2 que es la inductiva. Esto también lo vamos a estudiar cuando hagan los AINES, los antiinflamatorios, que bloquean a la COX-1, otros a la COX-2, otros a las 2. Muy bien. ¿Se pueden usar las prostaglandinas? ¿Tienen algunas propiedades farmacológicas? Sí. Sí. Algunas sí se han convertido en fármacos. A nivel cardiovascular, ¿qué pasa? Miren, la prostaglandina E2 y la I2 producen vasodilatación potente. Favorece la irrigación orgánica. Si producen vasodilatación, ¿qué puede generar con la presión? Disminución de la presión. ¿No? Disminución de la presión. El tromboxano A2 es vasoconstrictor. La diferencia de las otras, ¿no? El tromboxano A2 es vasoconstrictor. La prostaglandina F2 alfa y la D2 dependen en qué lecho vascular esté actuando. Porque puede ser vasoconstrictora a concentraciones bajas. Cuando es baja, no es vasodilatadora. Y la F2, generalmente, más de F2 alfa se llama, es más vasoconstrictora a nivel de la circulación pulmonar
Y todos estas prostaglandinas, que es de la vía de la psique oxigenasa, usualmente la mayoría tienen efectos vasodilatadores, pero también vasoconstrictores, dependiendo cuál sea y dónde esté. Los leucotrienos que derivan de la vía de la lipoxigenasa, 5-lipoxigenasa, inducen hipotensión, porque son vasodilatadores, todos los leucotrienos. ¿Qué tengo que hacer ahí? Aprenderme todas las prostaglandinas que hacen y los leucotrienos. No, todavía estamos en una visión general. Vamos a hablar de fármacos. ¿Qué pasa en la sangre? La prostaglandina I2 genera vasodilatación. ¿No? El tromboxano A2 genera las plaquetas. Vasoconstrictor es agregante plaquetario del tromboxano A2. Los leucotrienos, el T4 es proinflamatorio. Son quimiotácticos, traen inflamación los leucotrienos. En suma, tanto las prostaglandinas como los leucotrienos van a elevarse en situaciones de estrés celular, en inflamación. Cuando se ven agredidos, un golpe, salen leucotrienos y salen prostaglandinas. Unas para que lleguen más células inflamatorias, otras para que haya inflamación, calor, que se caliente la zona, que se hinche. ¿Sí? Todas tienen ese efecto al final. ¿Qué pasa en el músculo liso? La prostaglandina I2 y E2 producen broncodilatación. Y la F2 alfa-hidroxanos, broncoconstricción. En los bronquios, broncodilatación, broncoconstricción. Y los leucotrienos, todos son broncoconstrictores. Incluso son los broncoconstrictores más poderosos, más que la histamina. Causa edema y aumento de las secreciones bronquiales. Entonces, ¿le daré leucotrieno a un paciente? No. Pero de repente sí, antileucotrieno. ¿En qué pacientes? Con asma. En el útero, todas las prostaglandinas contraen, a excepción de la I2, que lo relata. ¿Hay fármacos que pueden hacer eso? Sí. Hay un fármaco que es el isoprostol, la prostaglandina E, útil para el mal utilizado para hacer aborto. A nivel digestivo, producen contracción del músculo liso, pueden generar náuseas, vómitos, diarreas. Los leucotrienos incluso son más contractores de la actividad intestinal. En la secreción intestinal hay dos citoprotectoras del estómago, que es la prostaglandina E2, que es el misoprostol, y la I2, que es la prostacyclina. Antes, la prostaglandina E2, que es el misoprostol en tabletas, se usaba para la gastritis. Entonces tenía pocos efectos colaterales. Hay mejores ahora. En los riñones, protege el riñón en ciertas situaciones que son vasodilatadores. Pero el tromboxano no. El tromboxano siempre son los más agresivos, son vasoconstrictores. En el cerebro producirían las prostaglandinas, alteran el termostato a nivel hipotalámico, inflamación. A nivel de las terminaciones dolorosas, ¿qué pasa? Más dolor, sensibilizan las terminaciones dolorosas, igual los leucotrienos. En el metabolismo, aumenta la insulina. A nivel metabólico, un poco de conocimiento al respecto, más en estudio. Pero ya estamos dándonos cuenta qué es lo que hacen, ¿no? Casi las prostaglandinas y los leucotrienos actúan en todo el organismo. Y como todo que hemos estudiado, tiene sus receptores para cada prostaglandina.
tiene su La célula tiene su receptor, responde a la prostaglandina y genera una señal intracelular. Todos acoplados a proteínas G. Ya saben cuáles son las proteínas G, ¿se acuerdan, no? La proteína G es estimulatoria, la I inhibitoria, la Q dequiescente, o que se queda ahí media dormida esperando que lo estimule. Vamos a hablar de las proteínas G, no tienes que decir. Los receptores de las prostaglandinas, acá creo que me van a entender mejor, el agonista, su receptor, su mensajero, que es lo que hacen a nivel del músculo liso. Su acción en las plaquetas, la COX1 y la COX2. Y fíjense, el órgano donde está, en el endotelio, la COX2, que es principalmente la que hay, que produce y que genera. Vamos a aprendernos esto. Vamos a aprendernos qué vías de la ciclooxigenasa, si la 1 o la 2, y qué van a generar. Recibiendo ese lugar, esa parte de nuestro cuerpo, una agresión. Las prostaglandinas, entonces, dijimos, contraen el útero y también a nivel de la menstruación. Pero la única que no contraía la I2, ¿no? Las prostaglandinas entonces pueden producir contracción uterina, junto con la oxitocina, que es la más importante para generar contracción. Presentes en la reproducción, y de ahí viene el nombre de prostaglandina, porque se le encontró en el semen humano en grandes cantidades esta prostaglandina. ¿Qué nombre? Según estudios se vio que la presencia de estas prostaglandinas genera la dilatación del cuello uterino y la contracción de las trompas de falopio para que se facilite la fecundación y el espermatozoide llegue en el momento oportuno adecuado. Es la naturaleza, todo tiene un porqué. ¿No? Cuidado, si una mujer está embarazada y tiene altas concentraciones de estas prostaglandinas, también se puede generar un aborto. Y es para eso que ha estado mal. Y esta es una pregunta de examen, ¿no? Si las prostaglandinas en parte sirven para contraer el útero, si una mujer está a las 35 semanas y tiene contracciones uterinas, ¿cómo podemos bloquear las prostaglandinas? Con antiinflamatorios, con AINES, por ejemplo el diclofenac, con el salbutamol que hemos estudiado. Podemos de alguna manera retrasar o impedir esas contracciones y prolongar la precipitación del parto. ¿Ya? Estas entonces van a generar mayormente vasodilatación y principalmente los trombosanos vasoconstrictores. ¿Qué hacen los pulmones, los leucotrienos y las prostaglandinas? Hemos visto como un resumen. Pero los leucotrienos generan intenso broncoespasmo con edema. Se encontró en el asma, que es una enfermedad inflamatoria, que los leucotrienos tienen una acción fundamental en la fisiopatología. Por ende, existe un fármaco llamado antileucotrienos. Muy bien. Los leucotrienos, por lo tanto, van a generar una situación de inflamación, sobre todo a nivel pulmonar. Y podemos usar todas esas sustancias como tratamientos. Ya está claro que los leucotrienos no, pero las prostaglandinas tampoco, porque tienen una acción fugaz. Entonces se han ideado fármacos que las bloqueen o más bien que las estimulen. ¿Ya? No es que sacamos una sustancia prostaglandina endógena de una persona y se la inyectamos a otra persona. No,
porque los efectos son fugaces. Pero sí podemos usar fármacos que estimulen la producción de prostaglandinas, que las bloqueen, que bloqueen los neurotropinos, pero no que estimulen los neurotropinos. No, me puedes generar una crisis asmática, más aún si el paciente tiene alguna especie. El misoprostol ya les había hablado algo, análogo de la prostaglandina E1. Se usó por mucho tiempo para los cuadros de gastritis, era citoprotector a nivel digestivo. Hay mejores fármacos y además tiene otros efectos a nivel uterino, así es que no se utiliza ya con eso. ¿Ya? Más bien, sí existe el tratamiento para la impotencia sexual, para mejorar la circulación de los cuerpos cavernosos. Algo como lo que dijimos del diablo, ¿no? Del sildenafil. Pero ese inhibía una enzima que degradaba el óxido nítrico, ¿no? Y indirectamente genera vasodilatación. Pero existen fármacos como el alprostadil, que es la prostaglandina E1, y el Cabernet, que es la prostaglandina I2. Se inyecta directamente en los cuerpos cavernosos. Miren, para mantener el conflicto arterioso persistente, que es el bebito que de repente está con retraso en la maduración, sobrevive. El alprostadil endovenoso puede producir paro cardíaco en niños con bajo peso y hay que tener mucho cuidado con su uso. Sin embargo, en niños con fallas congénitas que nacen con el flujo arterioso persistente, y que eso lo está manteniendo vivo probablemente, si se cierra se muere. Fármacos de este tipo pueden permanecer ese conducto abierto. ¿Ya? Una pregunta de examen de residencia es esta. Una mujer de 30 años estando en el tercer trimestre de embarazo, ¿debemos usar AINES? Sí, no y por qué. ¿Qué pasa? Los AINES pueden llegar al ductus arterioso. ¿Y quién mantiene abierto el ductus arterioso? Las prostaglandinas. La E1. Y si la bloqueas la prostaglandina, ¿qué pasa con el ductus arterioso? Pueden generar entonces cierre prematuro del ductus arterioso. Por lo tanto, los AINES están proscritos en una gestante. En el tercer trimestre. ¿Por qué? ¿Por qué están contraindicados los AINES en una mujer gestante en el tercer trimestre? Porque, como dijo, iba a ir todo a prostaglandinas. Otra vez. Otra vez, ¿no? Iba a bloquear las prostaglandinas que mantienen abierto el conducto arterioso. ¿Y entonces qué pasa? Generar un cierre prematuro de ese. Y el fetito entra en sufrimiento fetal. Y hasta se puede morir. Eso le voy a preguntar. ¿Y qué es el ductus arterioso? Todo esto. Todos me dicen sí. Es una comunicación que existe en la arteria personal y la otra. ¿Por qué existe esa comunicación? El bebé, el fetito no tiene circulación pulmonar, o sea, no oxigena. Sí. Depende de la mamá y de esa gente. Y si no cierras, no oxigena. Cuando nace, ese ducto tiene que cerrarse para que oxigene el pulmón, ¿no? Ya solo respira y entra al pulmón. Cambia su circulación. Ya no va a ser hacia la aorta, sino hacia la arteria pulmonar y que vaya al pulmón. ¿Sí? Todo tiene su momento, todo tiene su porqué.
urinario, cuidado, las prostaglandinas F2 es vasoconstrictora a nivel pulmonar. Entonces, podríamos usar alprostadil o Cabernet, que son las sustancias vasodilatadoras que revisamos en su rato, como la E y la I. El epoprostenol, la prostaglandina I2, para tratamiento de hipertensión pulmonar. ¿Qué otro fármaco hemos estudiado que trata de hipertensión pulmonar? No se olvidan. ¿Qué? El oxetano. ¿Qué es un qué? ¿Qué es? Es un antiendocrino inespecífico. Actúa sobre los receptores A y B. ¿No? Miren, en glaucoma existe una prostaglandina vasoconstrictora, que es la beta-2-alfa y la taloprost. Las prostaglandinas pueden ser abortificantes, si vemos por qué no. Pueden generar contracción y se puede inducir el parto. Hay medicamentos que pueden inducir el parto, como la dinoprostona, que dilata el cuello, provoca complicaciones. Es prostaglandina E2. O análogos de la E1 como el misoprostol, que generalmente fractura del cuello uterino y contracción del útero. Cuando ustedes van a ver seguro en el hospital o hacer internos, una gestante que no empieza a trabajar con parto, que ya tiene 40 semanas, 41 semanas, no hay terapia. Claro, ¿qué es lo más fácil? Necesaria. Pero nada, no va a ser necesario. Se puede inducir el inicio con misoprostol. Se coloca endovaginal 2, 3, 4 tabletas, te abre el cuello y genera. Repito, lo malo de ese fármaco es que se ha mal utilizado hasta la fecha con fines abortivos. Porque haces lo mismo, pero no en las 4 semanas, sino en las 10 semanas. Y puede generar aborto. Lo malo es que muchas veces el aborto no sale, se queda. La mujer se va a su casa, sigue su vida, se infecta, y se muere. Entonces, hablar de las prostaglandinas, si hablamos de cada una, es un mundo que nos han dado cuenta que han resaltado varias, ¿sí? Que para el estómago, que para el útero, ¿sí? Y ya ustedes saben cuáles son y hay que anotarlas y los nombres de los fármacos que hemos dicho, ¿sí? Y todas sus características. Los que se manipulan farmacológicamente más de los leucotrienos son el leucotrieno C4, el B4 y el E4. ¿Ya? ¿Qué hacen en el asma? Provocan un aumento de la secreción bronquial, edema, broncoespasmo, los leucotrienos. Entonces, están implicados en la génesis del asma, en el empeoramiento. Entonces, si tú tienes un paciente asmático y alguien te dice, no hay que darle leucotrienos, ¿eso es verdadero o falso? Más bien voy a usar antileucotrienos, como el cimentón, que inhibe la enzima 5-lipoxigenasa, que no se forma leucotrienos. Pero los que más se usan son el montelukast, el saftirikast, el pancas, que tiene ventajas que incluso se usan en niños mayores de 2 años. Una vida más larga, se usa una vez al día. Sobre todo el montelukast de 10 miligramos, una vez al día. Y va muy bien en pacientes asmáticos. Aquellos principalmente que no responden bien al tratamiento convencional, ¿no? Que son los corticoides, los broncodilatadores. Se le puede asociar antileucotrienos. Hablar de antileucotrienos es hablar de montelukast. ¿Ya? ¿Qué va a hacer el montelukast? Va a disminuir 3 cosas, o va a mejorar 3 cosas. ¿Qué va a hacer? Broncodilatación, ¿sabes? Disminuye la secreción, disminuye el edema, la hinchazón del bronco. ¿Ya? También se puede usar en rinitis alérgica por lo mismo.
¿Y cuáles son las prostaglandinas que podrían utilizar? De hecho, les voy a preguntar esa de los AINES que están en la trimestre. Puede ser una variante de un caso clínico. ¿Ya? El uso del cisilafil. Gracias. Sí. Preguntas. Sé que yo me faltaba lesionar de matar. Chicos, como ven, ya los nombres aumentaron. Ya les digo, bueno, de repente si les pregunto algo de la clase anterior, sabrán. ¿Qué tienen que estudiar? Vino una mujer de 68 años hipertensa, tiene una hemorragia cerebral. La presión arterial está por 200 sobre 120 minutos. Usted decide usar un beta bloqueador intravenoso. ¿Cuál es ese beta bloqueador? Está bien. ¿Cuál es? Un beta bloqueador intravenoso usado en emergencia hipertensiva. Sí, está bien, repite, ¿qué? Labetalol. Labetalol. ¿Ya? Labetalol. Otra pregunta. Varón de 75 años con antecedente de infarto cardíaco. Y que posterior al infarto ha presentado insuficiencia cardíaca. Dentro del tratamiento, usted decide darle un beta bloqueador, pero que tenga un efecto liberador de oxígeno. O sea, paso de ahora. ¿Cuál es ese beta bloqueador? El Nebi. Es un beta bloqueador y tiene efecto Nebicolol. Entonces, todos los fármacos, Nebi con B. beta bloqueadores y además los agonistas adrenérgicos tienen un efecto, ¿no? Tienen un efecto clínico. No les voy a preguntar cómo actúa el apropiador. No, ¿ya? Sino en un contexto clínico. ¿De acuerdo? Beneficios de ya son muchos nombres. Y el grado de dificultad es mayor. Así que no digan, no, ustedes lo que han dicho, no, ya profundicen. Listo. No hay preguntas. ¿Está todo claro? Nebicolol. Sí. Claro, en una embarazada no sabe uno qué va a pasar, ¿no? Porque no hay estudios constantes, ¿no? Le voy a dar paracetamol a una embarazada, el primer momento que le dé la abuela, que pocas posibilidades que Puede que sí. no le vas a dar paracetamol cada 8 horas. Igual le puede hacer daño. Pero definitivamente los mitos en el sentido. Entonces, una embarazada que esté en el tercer trimestre, ustedes tienen un paciente, un familiar, ¿qué hacen las embarazadas? Con todos los seres humanos, porque somos todos responsables. Tercer trimestre, se va de viaje a Punta Cana con 39 semanas. Empieza a trabajar con parto, le da influenza. ¿Qué ha sido? ¿Qué no le da?
Entonces, una mujer que ya esté en el tercer trimestre, todo, 36, 37 semanas, tiene que estar tranquilita. Esto los animales, cuando van a ¿qué hacen? Se van de viaje. Ahí se quedan de Y yo ni deja apuntarle a la también. las europeas que han venido a morir acá. Que han venido acá y han hecho Y tiene mucho sentido. Nosotros somos los animales. pero estás embarazada. Vacunas para influenza, no se enfermen, evitar contagio. Ya saben que los años estamos crisis, ¿no? 38 semanas con gripe. Tengo fiebre, ¿qué le da? Bueno, le puedes dar el aire, pero ahí habría que así. Esa es la recomendación, ¿no? Prevenir. Cuando ya estás en la situación, 40 semanas con fiebre, ¿qué haces? Más De repente le va a venir más. Ahora Muy bien, chicos, eso es todo.